Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de Harold Shipman. Todos confiamos en los médicos. Son los guardianes de nuestra salud, los que nos ofrecen alivio cuando más lo necesitamos. ¿Qué sucede entonces cuando la persona a la que entregamos nuestra vida se convierte en la amenaza más grande? Esta es la historia de un hombre que, bajo la apariencia de un respetado médico de familia, se transformó en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna. Un caso que no solo sacudió a la justicia británica, sino que cambió para siempre la manera en que entendemos la relación entre paciente y doctor. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafía el límite de lo imaginable. La oscura vida y crímenes de Harold Shipman, el Doctor Muerte. En el año 2000, fue condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 de sus pacientes. Pero esos fueron solo los casos que pudieron comprobarse en un inicio. Las investigaciones posteriores revelaron algo mucho más inquietante. El número oficial de víctimas ascendió a 218 muertes altamente probables. Y aún más perturbador, la policía estimaba que el número real podía superar las 500 víctimas. La mayoría eran mujeres. Alrededor del 80% de quienes confiaron en su cuidado nunca sospecharon que estaban frente a su verdugo. Entre los casos confirmados se encontraba la víctima más joven, Peter Lewis, un hombre de apenas 41 años. Prueba de que Shipman no se limitaba a ancianos indefensos. Estos números convierten a Harold Shipman en el asesino en serie más prolífico de la historia documentada. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de 4 hijos en una familia obrera. Desde joven se destacó por ser un estudiante aplicado, con disciplina y un carácter reservado. En su adolescencia, un hecho marcaría profundamente su vida: la enfermedad de su madre. Ella sufría de un cáncer terminal y recibía en casa frecuentes inyecciones de morfina para aliviar el dolor. Harold, aún adolescente, observaba cómo la morfina calmaba el sufrimiento de su madre y también cómo aceleraba el final. La muerte de su madre, cuando él tenía apenas 17 años, se convirtió en un recuerdo imborrable. Algunos expertos creen que ese momento moldeó su relación con la medicina y con la vida y la muerte. Tras este episodio, Shipman decidió estudiar medicina. Ingresó a la Facultad de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Se casó con su novia de toda la vida, Primrose May Oxtoby, y juntos tuvieron 4 hijos. Para el exterior, parecía el retrato de un médico de familia respetable y un hombre de hogar común. Sin embargo, desde el inicio de su carrera comenzaron a aparecer sombras. En 1975, mientras trabajaba como médico en West Yorkshire, fue sorprendido falsificando recetas de petidina, atoderoso analgésico similar a la morfina, del que él mismo se había vuelto dependiente. Fue multado y enviado a rehabilitación. Aunque este episodio podría haber arruinado su carrera, no fue así. Shipman logró recuperarse y en 1977 volvió a ejercer como médico de familia, ahora en la ciudad de Hyde, donde poco a poco fue construyendo una imagen de profesional dedicado, querido por muchos de sus pacientes. A lo largo de los años, Harold Shipman se ganó la confianza de toda una comunidad. Era visto como un doctor confiable, alguien que siempre estaba disponible, incluso para visitas a domicilio. Lo más perturbador es que sus crímenes se desarrollaron en silencio durante más de 2 décadas. Nadie sospechaba que aquel doctor amable y accesible estaba perfeccionando un patrón mortal, utilizando la misma herramienta que había visto en la agonía de su madre,
la administración letal de medicamentos. Los crímenes de Harold Shipman se extendieron durante más de 2 décadas, ocultos a plena vista, disfrazados bajo la rutina diaria de un médico de familia. Su método era tan simple como aterrador. Aprovechaba la confianza de sus pacientes para administrarles dosis letales de analgésicos, principalmente morfina o diamorfina. Después, certificaba las muertes como fallecimientos naturales, sin levantar sospechas. En un principio, los investigadores solo lograron comprobar 15 asesinatos, y con esas pruebas se lo condenó en el año 2000. Pero al revisar con más detalle sus historiales médicos y los certificados de defunción que él mismo había firmado, el panorama se volvió mucho más oscuro. La investigación finalizó con 218 asesinatos considerados altamente probables. Sin embargo, los propios agentes de policía llegaron a sospechar que la cifra real podía superar las 500 víctimas. Lo más perturbador era la aparente normalidad con la que Shipman operaba. No elegía siempre a pacientes en fases terminales, como muchos pensaban. Algunas de sus víctimas eran ancianos vulnerables, sí, pero también hubo personas más jóvenes. El caso más sorprendente fue el de Peter Lewis, de 41 años, que figuraba entre los crímenes confirmados. Esto dejaba claro que Shipman no buscaba únicamente víctimas previsibles. Parecía que lo que guiaba sus actos no era la compasión ni el alivio del dolor, sino el poder absoluto de decidir quién vivía y quién moría. Cerca del 80% de sus víctimas eran mujeres, muchas de ellas confiadas, solas en su hogar, recibiendo lo que creían era un tratamiento para sentirse mejor, sin sospechar que esas inyecciones eran en realidad su sentencia final. Lo que resulta más aterrador es que durante años las muertes pasaban inadvertidas. Se trataba de un médico respetado que llenaba de confianza a su comunidad. Y en ese papel firmaba certificados de defunción sin que nadie dudara de su palabra. Fue ese mismo respeto, ese estatus de figura intocable, lo que le permitió actuar impunemente durante tanto tiempo. Un asesino escondido detrás de la bata blanca. Durante años nadie sospechó de Harold Shipman. Sus pacientes morían en lo que parecía ser un curso natural de la vida, y sus certificados de defunción sellaban esas muertes como inevitables. Pero en 1998, algo empezó a cambiar. Fue la comunidad misma la que comenzó a notar un patrón inquietante. Demasiados de los pacientes del doctor estaban muriendo de manera repentina, y siempre bajo su supervisión. Las primeras alarmas surgieron tras la muerte de Kathleen Grandi, una mujer activa, respetada en su comunidad, que falleció de manera repentina después de una visita de Shipman. Lo extraño fue que en su testamento aparecía una nueva cláusula, escrita a máquina, en la que dejaba casi toda su herencia al doctor. Aquello despertó sospechas inmediatas en su familia, que acudió a la policía. La investigación reveló que Grundy había recibido una inyección poco antes de morir. Su cuerpo fue exhumado y en los análisis encontraron restos de diamorfina, morfina en su forma más pura, administrada en dosis letales. La prueba era clara. Shipman había intervenido directamente en su muerte. A partir de ese momento, la policía revisó decenas de historiales médicos y certificados de defunción firmados por él. Los patrones se repetían: muertes súbitas, la presencia constante de Shipman en los últimos momentos y certificados redactados con rapidez para cerrar los casos sin mayores preguntas. El hallazgo fue devastador. Ya no se trataba de una sospecha aislada. Había una cadena de muertes que apuntaban directamente al mismo hombre. En 1999, Shipman fue arrestado. El juicio se centró en los 15 casos con pruebas más sólidas. Los fiscales mostraron cómo manipulaba documentos, alteraba historiales y falsificaba testamentos, todo para encubrir su actividad criminal.
En el año 2000, el jurado lo declaró culpable. La sentencia fue contundente, 12 cadenas perpetuas consecutivas. Pero incluso después de su condena, la policía siguió investigando. El objetivo era claro: descubrir cuántas personas habían muerto realmente a manos del doctor. Y fue entonces cuando las cifras comenzaron a crecer, hasta llegar al número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Cuando la policía comenzó a analizar los casos de Harold Shipman, pronto emergieron ciertos patrones en sus crímenes. La mayoría de sus víctimas eran mujeres, cerca del 80%. Mujeres que confiaban en él, muchas de ellas ancianas, viudas o solas, que veían en el doctor una figura cercana y protectora. Para ellas, Shipman no era solo un médico, era alguien en quien podían apoyarse en sus momentos más frágiles. Pero lo que desconcertó a los investigadores fue la diversidad en las edades de las víctimas. No siempre se trataba de pacientes terminales. Entre los casos confirmados, había un hombre joven, Peter Lewis, de apenas 41 años. Aquello rompía con la idea de que Shipman solo ayudaba a morir a quienes ya estaban al final de su vida. Su patrón era mucho más frío, mucho más impredecible. El método era casi siempre el mismo: visitas a domicilio o consultas rutinarias. Shipman administraba una inyección de diamorfina, lo que provocaba una muerte rápida y repentina. Después, completaba los certificados de defunción, alegando causas naturales, sin que nadie pusiera en duda su problema. Muchas veces, era el propio doctor quien encontraba a la víctima muerta, o quien estaba presente en sus últimos momentos. Y eso reforzaba su imagen de médico entregado, cuando en realidad estaba ocultando sus crímenes a plena vista. Lo que más perturbaba a la policía y a los criminólogos era el motivo. No había un patrón económico claro en todas las muertes. Solo en algunos casos, como el de Kathleen Grandi, trató de beneficiarse con testamentos falsificados. En la mayoría de las muertes, parecía que lo único que Shipman buscaba era ejercer control absoluto, decidir el instante en que sus pacientes dejarían de existir. Un poder inquietante, un poder disfrazado de cuidado, y un patrón que durante años pasó desapercibido por la confianza ciega en la figura del doctor. El juicio de Harold Shipman comenzó en octubre del año 1999 y se convirtió en uno de los procesos más mediáticos y aterradores de la historia criminal británica. Se centró inicialmente en 15 de sus víctimas, aquellos casos en los que las pruebas eran más sólidas y claras. Los fiscales presentaron documentos, testimonios de familiares y colegas, y análisis forenses que demostraban cómo Shipman había administrado dosis letales de diamorfina. Durante el juicio, emergió un patrón escalofriante. Cada muerte estaba cuidadosamente cubierta, desde la prescripción de medicamentos hasta la firma de certificados de defunción. Cada detalle mostraba premeditación y un conocimiento profundo de los procedimientos médicos que le permitían evadir sospechas. En enero del año 2000, el veredicto fue inapelable: culpable de 15 asesinatos y condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas, la pena más severa posible en Reino Unido. La justicia finalmente había alcanzado al doctor que se había convertido en una sombra mortal en la vida de tantos pacientes. Pero el impacto del caso no terminó con la sentencia. Tras el juicio, la policía continuó revisando expedientes y documentos antiguos, elevando la cifra de víctimas altamente probables a 218. El caso de Shipman no solo rompió récords de criminalidad, sino que también abrió un debate nacional sobre la seguridad de los pacientes y la responsabilidad médica. Como consecuencia directa, muchas leyes y protocolos médicos en el Reino Unido fueron modificados. Se establecieron controles más estrictos sobre la prescripción de medicamentos, la supervisión de médicos y la certificación de muertes. Se creó un sistema más riguroso para prevenir que un profesional de la salud pudiera abusar de la confianza de sus pacientes.
Harold Shipman se convirtió en el único médico británico condenado por asesinar a sus pacientes, un caso que sigue siendo estudiado en criminología y medicina por su magnitud, su frialdad y las lecciones legales y sociales que dejó. Durante años, las personas confiaron ciegamente en el doctor. Shipman aprovechó esa confianza para cometer sus atroces asesinatos. Después de que la verdad salió a la luz, esa sensación de seguridad se rompió. Muchos comenzaron a cuestionar no solo a los médicos, sino al sistema de salud en su conjunto. En respuesta, las autoridades británicas implementaron cambios profundos. Se establecieron controles más estrictos sobre la prescripción y administración de medicamentos potentes. Se reforzaron los procedimientos para supervisar y auditar a los médicos en ejercicio. Se mejoraron los protocolos para revisar certificados de defunción y detectar patrones sospechosos de mortalidad. El caso de Shipman se convirtió en un referente mundial en criminología y medicina. Recordó a todos que incluso quienes ejercen profesiones de cuidado y confianza pueden cometer actos impensables, y que los sistemas deben proteger a los vulnerables sin sacrificar la humanidad de la profesión. Harold Shipman murió el 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, ahorcado en su celda. Su historia terminó, pero la lección perdura. La confianza es un regalo, y su abuso puede tener consecuencias devastadoras. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la mente humana se convierte en el escenario más aterrador, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver Mentes Oscuras.